Continuando entonces con el tema de la registración laboral, decíamos que vamos a analizar la normativa de la Ley 24.013, de la Ley Nacional de Empleo, que se aplica cuando la relación laboral está vigente, es decir, cuando el trabajador está prestando servicio, cuando no ha sido despedido. En esos casos que el trabajador no está registrado o lo está deficientemente, ¿qué debe hacer el trabajador? El trabajador como primera medida lo tiene que emplazar. ¿Cómo es ese emplazamiento? Ese emplazamiento tiene que ser fehaciente, como el fehaciente, y puede ser por una nota en el cual se recepciona, por una carta documento, por un acta notarial, por un telegrama. Normalmente el trabajador elige el medio del telegrama. ¿Por qué? Porque el telegrama para el trabajador es gratuito, se llama telegrama obrero, es decir, que va al correo, llena el telegrama y ese telegrama no se lo cobra. Entonces, como primer requisito para que se cumplan las consecuencias de no estar registrado o estar deficientemente es el emplazamiento al empleador. El segundo requisito, ¿cuál es el plazo del emplazamiento? El plazo del emplazamiento son 30 días corridos. 30 días corridos. Es decir, hay que emplazar al empleador en 30 días para que registre al trabajador o subsane la deficiente registración laboral. Ese es el plazo. 30 días. Segundo requisito, vamos al tercer requisito. El tercer requisito que debemos hacer notar en el emplazamiento es el objetivo que sigue el trabajador a través de ese emplazamiento. Es decir, ¿qué es lo que persigue? Lo tiene que decir claramente. Se lo emplaza en 30 días a que registre mi relación laboral con mi fecha de ingreso en tal fecha, en tales tareas y en tal jornada de trabajo y con la remuneración que corresponda al convenio colectivo de trabajo. Es decir, que debe hacer notar qué es lo que persigue el objeto de este emplazamiento. Esos son tres requisitos fundamentales para que esta norma cumpla las consecuencias que pretende, que ya la vamos a ver, que son las sanciones al empleador por no registrar a su dependiente o registrarla deficientemente. Y otro de los requisitos fundamentales es que debe notificarse este emplazamiento a la Administración de Ingresos Públicos, es decir, a la AFIP, dentro de las 48 horas de que se ha realizado el mismo. ¿Esto cómo se puede hacer? Directamente cuando el trabajador va al correo, remite un telegrama al empleador, un telegrama a la AFIP con el mismo texto, o si no, directamente envía el telegrama al empleador, como le van a dar copia del texto del telegrama que ha enviado, le saca fotocopia, va a la FIP más cercana y se hace sellar la fotocopia y se la queda. Es decir, que cumplimenta con este requisito. ¿Por qué? Porque si no se realizan el emplazamiento, se otorga el plazo de los 30 días, se indica qué es lo que se pretende a través de este emplazamiento, es decir, la registración desde tal fecha de ingreso o la modificación de la jornada de trabajo o la modificación de la remuneración, o sea, subsanar la deficiente registración, y luego todo esto no se pone en conocimiento de la AFIP, no tiene
las consecuencias, estas normas indemnizatorias para el trabajador. Ustedes van a ver en la página del aula virtual que yo he subido los casos prácticos de la registración laboral. Es decir, que van a ver lo que yo les estoy explicando, que es la teoría, lo van a ver en la práctica con los telegramas redactados. Es decir, haciendo de cuenta que el trabajador va a su estudio y le dice: doctor, mire, yo no estoy registrado, estoy trabajando pero no estoy registrado. ¿Qué debo hacer? ¿Qué telegrama le tiene que realizar el profesional? En estos casos prácticos están los telegramas que le tiene que dar. Exactamente lo mismo que si le dice: mire doctor, estoy registrado deficientemente porque yo entré en el año 2017 y me han registrado en el año 2019, es decir, 2 años con posterioridad. También están esos casos. Yo les pido por favor que bajen del aula virtual los casos sobre el tema de registración laboral. Entonces van a ver cada uno de los supuestos de falta de registración o registración deficiente al amparo de la ley 24.013, cuáles son las consecuencias indemnizatorias y cuáles son los requisitos que deben cumplirse en cada uno de los telegramas. Es decir, esto es un poco la práctica de lo que yo le estoy explicando en teoría, que es lo que verdaderamente el profesional debe tener conocimiento, porque si no, sabemos de la teoría, pero va un trabajador y le dice: mire doctor, me pasa esto y esto y esto, y no sabe cómo redactar un telegrama, o lo redacta erróneamente, ya que en vez de emplazar por 30 días, emplaza por 15 o emplaza por 48 horas, y en esto la ley les dice expresamente, son del artículo 7 al artículo 16, cuáles son los requisitos que se deben cumplir, cuáles son las consecuencias, cuáles son los sistemas indemnizatorios en caso de que el trabajador no esté registrado o en caso que el trabajador esté registrado con una fecha de ingreso distinta a la que verdaderamente ingresó, o que se le esté pagando con una remuneración menor a aquella que debe verdaderamente percibir el trabajador. Esto es importante que lo vean porque es la parte práctica de la registración laboral. Esto entonces, una situación, estando vigente la relación laboral, aplicamos la Ley Nacional de Empleo, que es lo que yo le acabo de explicar. Pero, ¿qué pasaba? Que no se ocupaban de aquellas relaciones que ya no estaban vigentes, que venía el trabajador al estudio y le decía: doctor, mire, yo hace 2 meses que no trabajo más y trabajaba no registrado, ¿qué hago? O mire, me han pagado, acá tengo la liquidación, pero sabe doctor, me han liquidado en base a lo que yo figuro en los registros, y yo figuro desde el 2017 y yo trabajaba desde el 2016, o figuro con una media jornada y verdaderamente trabajo con jornada completa. Entonces me han hecho la liquidación en base a la media jornada, en base a la fecha de ingreso que no es tal. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, se sancionó la ley 25.323, que es de aplicación justamente para estos casos. Es cuando la relación laboral se ha extinguido. Y acá ya no es necesario ningún emplazamiento con una serie de requisitos
que se deben cumplir bajo pena de no percibir las indemnizaciones correspondientes, no hay ningún requisito de notificación a la FIP ni nada, sino simplemente esta ley que contiene solamente 2 artículos. El artículo primero, que está dedicado a la falta de registración o registración deficiente, y el artículo segundo, que está vinculado a la duplicación de intereses para los casos en que el trabajador se vea obligado a iniciar una acción judicial. Nosotros vamos a ver el primer artículo de la ley, que está referido justamente a el trabajador que no está registrado o que está registrado deficientemente y que la relación ya no está vigente. Entonces, en ese caso, ¿qué dice la ley? Que en ese caso debe el trabajador cobrar el doble de la indemnización por antigüedad, es decir, el doble de la indemnización que le corresponde por el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, que ya van a ver ustedes cuál es la extinción del contrato de trabajo sin causa. El 245 es la duplicación de esa cuestión. Es decir, les doy un ejemplo. Va el trabajador al estudio y le dice: doctor, mire, me han hecho la liquidación con una antigüedad de 1 año, con una remuneración de media jornada cuando yo trabajo jornada completa, y cuando yo tenía una antigüedad en vez de 1 año, de 2 años, acá tengo la liquidación, perfecto. Ese trabajador tiene la posibilidad de reclamar ante la justicia. En el caso de la provincia de Mendoza está la instancia administrativa previa por la ley 8990, que es una etapa de conciliación. Si no se llega a un entendimiento, recién se recurre a la justicia. Y en este caso puede el trabajador reclamar el año que no le pagaron, la duplicación de la indemnización porque estaba deficientemente registrado, y aparte podrá reclamar los intereses, aplicar el artículo segundo de la 25.323. Pero también les quiero mencionar que en el aula virtual he subido los casos prácticos también para este supuesto, no estando vigente la relación laboral, la aplicación de la 25.323. Es decir, que van a encontrar 2 supuestos de no registración o de registración deficiente bajo el amparo de esta normativa y con las liquidaciones correspondientes. Por eso les digo que es importante que ustedes recurran a ese material para comprender la práctica de la teoría, porque la teoría es simplemente comentarles a ustedes el artículo primero de la 25.323, pero luego no sabemos ni qué reclamar ni tampoco cómo accionar. Si bien no hace falta ninguna intimación para que tenga la posibilidad de un reclamo en ese sentido, muchas veces se realiza ese emplazamiento. Viene el trabajador al profesional, le comenta tal situación y previo a iniciar la etapa administrativa o la etapa judicial, el profesional le remite una intimación. En este caso no es de 30 días, sino de 48 horas, emplazando en 48 horas a abonar las diferencias por registración deficiente, por falta de registración de años con respecto a la fecha de ingreso, o registración deficiente
porque se le abonó por media jornada en lugar de jornada completa o por una remuneración menor a la que le correspondía. Estos casos están en el aula virtual, tanto estando vigente la relación laboral con la aplicación de la 24013 como no estando vigente la relación laboral con la aplicación de la ley 25.323, motivo por el cual les pido a los alumnos que cuando vean este tema en la práctica recurran también a los casos prácticos. Como ustedes saben, los nuevos programas de nuestra facultad exigen la práctica, exigen que sepamos que sepamos la parte práctica, no solamente la parte teórica. Gracias.